tardes a todos. Bienvenidos a esta 12ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y esperemos que estén disfrutando todas estas bellas ponencias que hemos estado presentando a lo largo del día, a lo largo de la semana. El día de hoy tenemos un gran amigo de la Fundación, su nombre es Omar Romero Medrano, quien nos trae un tema muy especial. Se llama Los mensajes del mentor y el mundo energético. Omar Romero es investigador y divulgador salvadoreño dedicado desde hace varias décadas al estudio del fenómeno OVNI, las experiencias de contacto y la exploración de la conciencia desde una perspectiva espiritual. A lo largo de su trayectoria ha participado en grupos de investigación, conferencias, entrevistas y diversos espacios de divulgación, compartiendo sus investigaciones, experiencias y reflexiones sobre los misterios que rodean la existencia y la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta. Reconocido como una de las voces referentes en estos temas en El Salvador y en otras partes del mundo, su trabajo se centra en el análisis de fenómenos que, desde su perspectiva, invitan a ampliar la comprensión de la realidad, la energía, la conexión entre el ser humano y el universo. Su labor busca generar espacios de diálogo y reflexión en torno a experiencias que desafían las explicaciones convencionales y despiertan el interés por la dimensión espiritual de la vida. En esta conferencia, Los mensajes del mentor y del mundo energético, nos propone una reflexión sobre la guía interior, la percepción del mundo energético y el significado que determinadas experiencias pueden tener en el proceso de crecimiento personal y espiritual. Desde su visión nos invita a todos como asistentes a abrirnos a nuevas preguntas, explorar nuestra conciencia y considerar que en ocasiones las respuestas más profundas comienzan cuando nos permitimos escuchar más allá de lo evidente. Bienvenido, Omar. Bueno, muchas gracias, gracias. Un gusto saludarles, un gusto estar por acá de nuevo. Siempre contento, pues, de poder compartir con ustedes todo este conocimiento, todo lo que hemos recibido, hemos vivenciado a lo largo de tanto tiempo. Así que muchas gracias por tu introducción, Nayeli. Bueno, los mensajes del mentor y el mundo energético es básicamente un recorrido, es el resumen de un recorrido de muchas décadas, en el sentido de poder pasar al público, pasar a la gente interesada, informaciones que vienen de otros ámbitos, que podrían ser interdimensionales, podrían ser de la cuarta dimensión, del campo cuántico, de la conciencia unificada o como le querramos llamar. Eh, Todo este tema, digamos que comenzó hace a plasmarse, el tema este del mentor y el mundo energético comenzó a plasmarse hace unos 6 años atrás, 7 años atrás más o menos, cuando yo en el interés siempre de investigar sobre la conciencia, sobre las dimensiones, sobre los hermanos estelares, pues encontré a Nacho Muñoz, una persona que tiene pues muchos videos y muchos cursos sobre superación, sobre desarrollo personal. Y como yo también me metí mucho en ese tema, porque soy coach profesional y trabajo con grupos sobre el desarrollo de la conciencia, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Entonces siempre he andado investigando sobre el tema. Entonces encontré a Nacho a través de las redes sociales y lo empecé a escuchar y me gustó mucho su energía y todo. Entonces decidí comprarle un curso. Eh, Se lo compré y pues practiqué los ejercicios que él brinda en ese curso. Les estoy hablando quizás 8 años atrás. Y en una de esas meditaciones yo sentí que había conectado con algo diferente. Quizás el nivel de profundidad y la interacción y el manejo energético que en ese momento uno tiene, en el momento en que se está en el aquí y en el ahora y consolida su energía mental, yo llegué a conectar con algo que me obligó a escribir, básicamente. Entonces, más o menos como una psicografía, ¿verdad? Y empecé a escribir como unas instrucciones. Esas instrucciones decían de que el camino de los seres humanos pues tiene muchas altas y bajas. En el caso mío, en el caso personal, yo he tenido grandes aciertos a nivel profesional, a nivel emocional, de pareja, etcétera, y también he tenido grandes errores, pero que también el error es un maestro, que no lo satanicemos, sino que es a través del error
donde nos vamos puliendo y vamos encontrando, pero mucha gente se queda estancada solo en el hecho de cometer un error y el costo de ese error. Entonces me decía esa voz o esa presencia de que escribiera un libro sobre todos esos fallos y aciertos, porque dentro de eso hay un camino, una riqueza de acontecimientos, de reflexiones, de decisiones. Entonces, yo tomé nota y me pareció muy interesante porque yo ni siquiera estaba pensando en eso en el momento en que estaba haciendo los ejercicios. Y tomé nota y luego pues pasé a otro ejercicio y ya. Con los días, yo siempre que escribo algo, ya sea anoto un sueño, lo dejo ahí en reposo y a los días lo vuelvo a leer, porque ya pasé la emoción del momento, digamos, entonces estoy un poco más frío. Lo empecé a leer y dije, bueno, este tema me parece muy interesante, no siento que haya sido así nomás, o sea, la imaginación, ¿verdad? Entonces, yo durante muchos años, pertenecía a grupos de filosofía maya. Y ahí conocí a mucha gente que estaba bien metida en el tema del mundo maya. Son todavía sacerdotes mayas y personas que, digamos, difunden la filosofía indígena. Uno de ellos es un gran amigo mío que me ha acompañado a lo largo de muchos años en estos procesos y decidí contarle a él la experiencia. Le conté lo que había pasado y ellos tienen un oráculo que se llama Cité. Imagino de que más de alguno ha de conocer el Cité. Entonces es un oráculo, ¿verdad? Que utilizado en la filosofía maya, la usanza de los antiguos, y él consultó en el Cité acerca de mi experiencia. El Cité dijo de que en realidad lo que había conectado conmigo en esa meditación profunda era una esencia de alta jerarquía que había aprovechado el momento para darme esas instrucciones, lo cual pues había que hacerse, pues digamos, es un compromiso, ¿verdad? Entonces el cité, digamos que como es un oráculo, es como el tarot, ¿verdad? Que el tarot, pues el que tira las cartas interpreta y te da el mensaje, pero digamos que el contenido del mensaje es solamente uno, pues son instrucciones básicamente. Bueno, me quedé yo con esa inquietud, le dije que si está bien, pues adelante. No, digamos que en tantos años hemos dedicado mucha energía, mucho tiempo al desarrollo de la conciencia, de grupos de conciencia, de grupos de contacto, porque todavía sigo involucrado mucho aquí en el país con organizar campamentos de contacto, organizar conversatorios, realizar investigaciones de aterrizajes de ovnis o de gente que ha tenido encuentros cercanos, y ustedes pueden buscar en mis redes sociales toda la evidencia y toda la cantidad de información que yo he logrado obtener por ese interés, ¿verdad? Y menos mal de que aquí en el país también han crecido la cantidad de personas que están teniendo experiencias y que están documentando y que están colocándolas en las redes sociales. Pero ese digamos que es un dedo de la mano, ¿verdad? Hoy estamos hablando del mentor. Bueno, entonces yo comencé despacio a escribir o a tratar de darle una forma, una estructura a lo que me pedían hacer. Y empecé a relatar en el libro, que todavía no sale a la luz pública, empecé a relatar mis inicios en la búsqueda de espiritual o de la búsqueda del contacto extraterrestre y de los fenómenos que acompañan al ser humano. Digamos que todas las vicisitudes que uno tuvo, bueno, que yo tuve digamos, allá por los 80, porque aquí en el país había una guerra civil y yo estaba justo en la edad en la cual pues reclutaban, o el ejército o la guerrilla reclutaban a los muchachos, ¿no? Luego yo estudié en la Universidad Nacional y tuve experiencias un poco feas en relación con ese tema. Pero eh, digamos que toda esa fue como un recorrido de comprender esta encarnación, por qué estas cosas se han dado así. Y luego, pues, digamos que en
tratar de ordenar la información que iba a sacar en el libro, que voy a sacar, mejor dicho. Eh, Expuse también mi llegada a la misión Rama como como algo como digamos que como una pieza del rompecabezas que fue la principal, porque yo llego a la misión Rama cuando tenías alrededor de 20 años de edad y ya trabajaba yo y empecé a ir a los grupos, ir a los campamentos. Entonces las experiencias que ahí vivimos fueron bien contundentes. Tuvimos avistamientos contundentes, tuvimos la recepción del nombre cósmico, la recepción de los cristales de cesio. Entonces, esa etapa fue tan fuerte para mí que me marcó el resto de mi vida, ¿no? Entonces, obviamente la relato ahí, pero el libro no se trata solamente de las experiencias que tuvimos durante esa etapa. Para eso yo ya había escrito, antes de había escrito otro libro que se llama Testigos del Contacto Extraterrestre, que también ese lo voy a subir a mi plataforma de Hotmart porque está en revisión. Ese se editó, yo lo imprimí como unos 500 o 1000 libros y todos se vendieron aquí en El Salvador y algunas publicaciones virtuales. El ebook también se mandó a los Estados Unidos, entonces tuvo cierta difusión. Entonces ese libro sí es exclusivamente el proceso del grupo de contacto. Pero en el mentor y los mensajes del mundo energético, yo quise enfocarme no en el tema extraterrestre, sino que en el tema de la conexión interdimensional que uno puede lograr a través de una meditación o a través de varias técnicas que ahí se resaltan en este libro. Bueno, eh, después de escribir mi llegada a la misión Rama, eh, describo también algunas experiencias que yo tuve con el mundo maya, porque el amigo este que les cuento, que todavía es sacerdote maya y todavía nos reunimos y todo, él, fuimos a conocer a su maestro. Su maestro vivía en Guatemala, en Quetzaltenango. Y ahí tuvimos unas experiencias muy lindas, muy bonitas en las ceremonias donde yo pude testificar de que cómo ese mundo interdimensional y energético, cómo coexiste con ellos, es decir, con la persona que sabe leer los acontecimientos, que sabe leer el fuego, que sabe interpretar las señales del entorno. Ese mundo energético es tan vivo y está aquí ahora con nosotros todo el tiempo. La diferencia es que muchas veces nosotros no estamos conscientes de ese tema y andamos muy distraídos. Entonces el mentor, que como les digo, viene a ser, yo le llamé el mentor. Esa es una palabra que yo acuñé, pero en realidad podríamos llamarle la conciencia cósmica, le podríamos llamar el Espíritu Santo, o le podríamos llamar como ustedes quieran, ¿verdad? Porque es una conciencia universal con la cual nosotros nos conectamos y recibimos información a través de varios métodos. Eh, los métodos que, digamos, resalta este proceso de conocer el mentor y entender sus mensajes, comienzan con algo tan sencillo como la contemplación. Digamos que comenzamos a tener espacios para ver las sombras. En un parque, ver las sombras de las hojas, de las ramas y concentrarse en ello. Y tarde o temprano uno siente que se funde con esa visión que uno está teniendo si llegamos a tener una compenetración profunda en ese tema. O llegar a observar las nubes, llegar a interactuar con las nubes, es algo maravilloso. Por ejemplo, yo ahora sé de que en esos nubarrones, cuando se forman esos grandes cúmulos de nubes, hay entidades que ahí viven y son efímeras, son como hadas, que viven solamente 2, 3 minutos y luego pasan a otro plano. Pero hay entidades y uno las puede convocar, uno puede inspirarse a través de ellas, uno puede tener una expansión de la conciencia a través de solamente ver las nubes. Eso me lo dijo el mentor y yo lo he practicado. Entonces siento de que a veces el ser humano pues pasa desapercibido esas cosas y no les da importancia y es lamentable pues porque todo está ahí ya, todo está ahí, solo necesitamos poner atención. O el mismo canto de los pájaros, o el mismo
ruido de las hojas cuando el viento eh, viaja entre ellas, ¿no? Entonces la contemplación es el momento de estar en el aquí y en el ahora, pero en una meditación activa, es decir, alertas, pero tranquilos, quietos, en el aquí y en el ahora. No es fácil porque el constante flujo mental que tenemos de pensamientos no nos deja en paz, nos bombardea todo el tiempo, ¿verdad? Y en esta vida ajetreada que la mayoría de personas tiene, a veces pues no tenemos espacio para eso. Ocupamos el fin de semana solamente para ir al supermercado, tal vez ir a jugar un partido de básquet, de fútbol y luego descansar, porque el lunes empieza otra vez esa jornada laboral que todos tenemos que enfrentar día con día, pues. Pero gracias a Dios, algunos de nosotros, yo por ejemplo, yo decidí ser independiente a raíz de una iluminación allá por el 2007, ¿verdad? O sea, yo tengo bastantes años de no ser empleado a raíz de una toma de conciencia, de una experiencia que narro en este libro, donde la vida, el universo me llevó a ser despedido y estar en medio de unas circunstancias bien difíciles porque acababa de sacar un carro nuevo, estaba pagando la cuota de mi casa, mi mamá estaba enferma, tenía que pagar la manutención de mis hijos. Entonces estaba esa argolla o ese cuello de botella tan complicado y yo de la noche a la mañana me quedé sin empleo y sin una fuente de ingresos. Entonces, en ese momento, fue uno de los, yo le llamo despertares, ¿verdad? Fue uno de los despertares que yo tuve. Decidir, bueno, si yo aquí busco otro empleo, lo más probable es que pues no me paguen lo que yo ganaba o me voy a encontrar con ese mismo reino del ego que son los empleos y son las organizaciones de trabajo, ¿verdad? El reino del ego, donde cada quien quiere sobresalir y no le importa, ¿verdad? No quiere colaborar, sino que quiere sobresalir. Por lo regular la gente así se conduce. Entonces yo no quería regresar a más que la industria en la cual trabajaba yo, que todavía trabajo, todavía tengo una oficina de eso, es logística y transporte internacional. Entonces es un entorno bien estresante y todo el dinero y entonces es un entorno bien difícil. Gracias a Dios, pues yo he logrado controlar y mantener el equilibrio en ese tema, ¿verdad? Pero en ese momento, como era una organización transnacional, pues sí, todo era plata y yo no quería regresar a eso, por lo tanto lo que hice fue reunir todas mis herramientas, mis habilidades, mis capacidades, mis aptitudes, mejor dicho, y con todo eso formé un proyecto y con ese proyecto he salido adelante hasta la fecha. Entonces, eh, a todo eso, pues solo lo relato en el libro y en estas revelaciones que yo, revisando la vida, digamos, me doy cuenta de que pasan cosas que muchas veces no están en el mapa, no las decide uno, sino que son circunstancias que el mentor dice de que son como un tren que tiene que pasar de aquí, si vas desde San Salvador hasta Ciudad de México, habrá paradas, habrá lugares donde te vas a detener para comprar algo, para hacer algo, ir al baño, qué sé yo, y la vida es así. Sí vamos de aquí hacia allá, pero en medio hay muchas cosas que no las decidís tú porque ya están dichas, como las estaciones de tren o las paradas de buses, etcétera, o retenes, o bueno, tanta cosa que puede haber. Entonces, el tema es de que ese despertar me llevó a mí a ser independiente hasta la fecha. Entonces, después de eso, digamos que en la experiencia con el mentor me hace reconocer los más grandes aciertos y me hace reconocer los más grandes errores. Y cuál ha sido el costo de todo eso, pero me dice de no quedarnos en eso, sino que solamente capitalizar la experiencia y seguir adelante, porque si nosotros nos quedamos en el error o en el acierto, hay dos peligros, ¿verdad? La gente que se queda en los aciertos ya no aprende, porque se queda recordando los aciertos y ya digamos que su ego lo obliga como a mantenerse, es que yo soy el mejor porque logré esto, por ejemplo. Y cuando te quedas con el error, te quedas con la baja autoestima. ¿Qué error más grande el que cometí? Soy malo, soy aquí, soy allá.
Entonces el mentor te dice, no, capitalizarlo, escribilo, sacar la mayor experiencia y luego seguir tu camino, porque seguramente más adelante vas a tener otra oportunidad muy parecida a esa que tuviste donde cometiste un error y hoy ya no lo vas a cometer igual. Entonces, digamos que otro de las grandes revelaciones o despertares que me da el mentor es el concepto que en los libros de Carlos Castaneda se llama parar el mundo. Parar el mundo significa aislarme del flujo constante de la energía de todos los días. Cuando yo me siento debajo de un árbol y cierro los ojos y empiezo a concentrarme solamente en mis latidos del corazón y logro esa apnea mental, ¿verdad? Ese momento de detener y parar el mundo, entonces ahí es donde entra la conexión con el mundo energético, la conexión con esa divinidad, con ese campo cuántico, si ustedes le quieren llamar. Parar el mundo puede hacerse en cualquier momento, lo podemos hacer en este momento, sencillamente eh, cerrando los ojos y escuchando la voz, lo que yo estoy relatando, o podemos hacerlo sencillamente sentados y viendo las aspas de un ventilador. Podemos parar el mundo con cosas bien sencillas. Y eso de parar el mundo se puede volver una técnica, digamos que la podemos detonar inmediatamente. Se puede volver como un reflejo, ¿verdad? Por lo regular podemos controlar nuestros estados emocionales a través de parar el mundo. Podemos evitar el estrés, podemos evitar tomar decisiones apresuradas. Entonces la vida se vuelve como más manejable. Ya, digamos que ya el entorno para mí ya no es amenazante, ya no me siento víctima, sino que me siento un constructor de las cosas que yo pueda hacer en este momento. Pero como dije hace un rato, el mentor dice de que en este flujo de la vida tenemos paradas obligadas o tenemos momentos en que algo va a pasar. Y esas son las cosas que hay que ponerle atención. Bueno, digamos que es el parar el mundo, es una técnica avanzada del mindfulness, del estar en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Básicamente. Y otro concepto que a mí me ayudó mucho en esas interacciones con el mentor es el concepto de la fe. Y eso fue a través de estas técnicas que yo estoy relatando, descubrí de que cierta vez estaba yo en un jardín y estaba simplemente viendo los árboles y las nubes y tratando de percibir qué sentía del entorno cuando de repente llegó un pájaro enfrente de mí y el pájaro se me quedó viendo como yo sentí que me decía, poneme atención. Y de ahí siguió saltando y llegó hasta digamos, el tallo de un pequeño árbol, saltó y agarró un gusano, se lo tragó y salió volando. Entonces, lo siguiente que vino a mi mente fue de que todos los seres humanos deberíamos de actuar como el pájaro, porque nos preocupamos por la comida, nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por pagar los recibos, nos preocupamos por los colegios, nos preocupamos por todo. Todo significa preocupación en el ser humano. Y el pájaro nos enseña de que él no se preocupa por nada. Él sencillamente va, busca y encuentra. Y ese es el camino corto para que nosotros podamos también encontrar lo que andamos buscando. El pájaro no tiene dudas. Él no tiene dudas si va a encontrar su comida. Él sencillamente va, busca dónde es, encuentra algo y se lo lleva. Y cualquiera me podría decir, pero ¿cómo vas a comparar el pájaro con la vida del ser humano? Pues son dos cosas totalmente diferentes. Sí, pero en esencia, si nosotros andamos buscando un buen empleo, andamos buscando una buena pareja, o andamos buscando un cliente que nos, pues, compre nuestros servicios, debemos actuar así. Sencillamente desarrollar desde tu fe, la fe en tus habilidades, la fe en tu capacidad, la honestidad en lo que tú haces, la verdad en lo que tú haces, y con esas herramientas empieza a buscar y vas a encontrar lo que
está destinado para que llegue a ti, ¿no? Entonces, sencillamente el camino es bien sencillo, pero y yo sé, a veces suena un poco complicado por la vida que vivimos, pero igual, todo lo que estamos viviendo cada uno de nosotros es decisión nuestra, ¿no? No es impuesto, digamos, yo no estoy haciendo lo que hago porque no tengo otra cosa que hacer. Yo decido hacer esto, decido ir y llevar a grupos a campamentos de contacto, o decido escribir un libro, o decido buscar clientes para mi servicio, no para mi negocio. Entonces, pero lo tengo que hacer desde la perspectiva de que voy a encontrar, porque si voy con dudas, yo mismo me bloqueo, ¿verdad? Entonces, el pájaro, digamos, una escena de un minuto, trajo toda esta reflexión. Y eso me demuestra a mí de que en esa inicial meditación que yo hice, algo pasó, alguna conexión se estableció con algo más fuerte que brinda todos esos conceptos o esas reflexiones, mejor dicho. Entonces, bueno, también me decía el mentor de que nosotros tenemos que aprender a estar en unión con el campo vibracional unificado, es decir, con el todo, porque muchas veces estamos muy concentrados en nuestro trabajo, de repente tenemos una idea, pero como estamos en el trabajo nos olvidamos de esa idea y no le ponemos caso, ¿verdad? Seguimos en lo que estamos porque mi jefe me lo ha pedido. O lo clásico, que cuando nos despertamos en la mañana, en la madrugada, tuvimos un sueño muy revelador. Tuvimos un sueño que decimos, ¡qué sueño! Pero fue a las 2 de la mañana. Y yo me tengo que levantar a las 5, 5:30, a bañarme, a desayunar, qué sé yo. Entonces me tengo que dormir. Si fue el sueño a las 2 de la mañana, no me voy a levantar a escribirlo porque no voy a dormir lo suficiente para sentirme descansado e irme al trabajo. Y ese es el bloqueo del sistema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos tiempo suficiente para despertarnos a las 2 de la mañana por un sueño importantísimo que tuvimos y, y tenemos el tiempo para escribirlo, y porque no tenemos esa prisa de levantarnos después tan de madrugada, eh, ahí digamos que la información que llega a través de ese acto de revelación, escritura, eh, la revelación viene, digamos, 2 o 3 semanas después. ¿Por qué? Porque nosotros en ese momento estamos con todas las imágenes, escribimos mejor que podemos ese sueño y nos volvemos a dormir. Entonces, mucho se pierde en ese segundo sueño que tenemos. Pero más adelante, cuando ya estamos tranquilos y ya ha pasado toda esa euforia de lo que vivimos y volvemos a leerlo, encontramos otra perspectiva de las cosas. Entonces siempre tendríamos que hacer eso, al escribir sueños, dejarlos reposar y luego volverlos a leer más adelante, 1 o 2 semanas después, porque vamos a encontrar mucha más información. Y el mundo de los sueños es el mundo energético por excelencia, porque creo que, me imagino que todos han escuchado sobre el tema del doble cuántico, ¿verdad? Para los que no lo han escuchado, pues es una técnica que desarrolló un científico francés, Garnier, de apellido Garnier, donde dice de que nosotros podemos, a través de una técnica sencilla, conectar con el doble de cada uno de nosotros que está en la cuarta dimensión o en el campo cuántico, por eso se llama doble cuántico. La teoría dice de que cada uno de nosotros tiene un doble, así como las partículas que son materia y son vibración, igual nosotros somos materia, que estamos viendo aquí ahorita, pero también somos vibración. O sea, tenemos una contraparte vibracional que no se ve afectada por el tiempo ni por el espacio. Entonces la teoría del doble cuántico dice de que cuando nosotros querramos y lo decimos y lo decidamos, podemos entrar en contacto con ese campo y de alguna manera interactuar con él a través de preguntas, mejor dicho, a través de peticiones que nosotros hacemos y los resultados en la realidad 3D que vivimos todos los días. Entonces, justo cuando yo estaba practicando eso del doble cuántico, estuve también trabajando en el libro. Entonces las dos cosas como que se empezaron a fusionar. Entonces me di cuenta al final
de que el famoso doble cuántico también es una parte de la conciencia universal y que es el mismo mentor. Y a través de esa energía, porque es una frecuencia, ¿verdad? Llega un montón de información, llega un montón de revelaciones, llega una gran cantidad de información como no tenemos idea. En ese caminar, digamos, eh, bueno, yo he obtenido varias informaciones y quiero compartir con ustedes unas cuantas para que espero de que me las comprendan, porque a veces es un poco confuso. Por ejemplo, cierto día que yo estaba trabajando, había hecho una técnica del doble cuántico, pero fue 4 días antes de este sueño que yo tuve en el cual yo me vi como viendo una película. Obviamente no era una película, sino que era una escena real que pasó allá por los años 40 o 50. En esa escena, y digo que esa era la época porque la gente andaba vestida digamos los hombres andaban vestidos con unos sacos anchos y sombreros de ala ancha, y me acuerdo haber visto un hotel con un rótulo de esas luces de neón que se apagaban y encendían, como que hacían falso, y el hotel era como bastante lúgubre y se veía antiguo, entonces por eso lo ubiqué en esa época. Entonces yo me acuerdo que yo me estaba viendo a mí mismo en esa escena y llegaba un hombre que decía ser un policía, pero vestido de civil, y me dijo, mira, me dijo, tenemos que entrenarte, porque eh, cuando tú te entrevistes con la periodista, creo que era Pileri, algo así el apellido, Pileri o algo así. Cuando te entrevistes con ella, le tienes que hacer ciertas preguntas para que te dé información que nosotros necesitamos. Entonces, a mí me tomaron así un poco por sorpresa, pero sentí que el hombre no tenía mala actitud ni era beligerante, sino que era como una solicitud o como algo que nos iba a favorecer a ambos. Y yo me quedé callado, solo me quedé viendo. Pinelli era el apellido, ya me acordé, Pinelli. Entonces, eh, ¿y por qué? Le dije yo después, ¿por qué tengo que hacer esas preguntas? Es que ella me dijo, está investigando casos de abducciones y ella lo que hace es cuando entrevista a las personas que han sido abducidas, ella estudia cómo esas personas se integran nuevamente a la sociedad humana, cómo psicológicamente les ha afectado o si no les ha afectado, o si desarrollan habilidades o no desarrollan habilidades. Entonces todo lo que ella ha encontrado a nosotros nos interesa. Entonces yo me quedé un poco así, como pensando en lo que él me acababa de decir. El sueño terminó ahí, pero yo como fiel a mi costumbre, ¿verdad? Lo anoté, lo escribí ahí bien detalladamente todo y me volví a dormir. Bueno, años después, eso pasó hace 3 años más o menos, eh, no, hace más tiempo, llega a nosotros una información de una abducción que hubo aquí en El Salvador. Resulta de que en el año 96, si no me equivoco, siempre me confundo si es 96 o 97, un joven en la ciudad de San Salvador relató haber sido abducido por un ovni como a las 10 de la noche. La energía se fue, la luz se fue y había estado lloviendo y él dice que cuando la luz se fue, él vio unas luces azules, él creyó que era la policía y puso las manos hacia arriba y de repente lo siguiente que recuerda es que está en unas mesas de metal y que habían más personas en un salón grande y que estaban haciendo experimentos como injertos en esas mesas, como que era una sala de operación. Y él se queda asustado porque a la par de él ve a un ser pequeño, pero que tenía 3 ojos y tenía una boca así como algo prominente y tenía una bata blanca y le dijo, este ser le dijo, no te asustes, nosotros tenemos que hacer esto, le dijo, porque hay en nuestro planeta de origen hay una guerra y nosotros ya no podemos procrearnos naturalmente. Por lo tanto, tenemos que hacer estas cosas para que nuestra especie no muera. Y ahí en ese lago le dijo, tenemos nuestros huevos, creo que le dijo algo así.
indicándole de que en el lago había una especie de laboratorio, ¿verdad? Entonces el muchacho se quedó, dice que el muchacho después que la policía lo entrevistó y los periodistas, él no sintió que era una persona mala ni agresiva, sino que le decía la verdad. Entonces el muchacho andaba unos tatuajes de la Virgen de Guadalupe y todos se los borraron. Y de eso dio testimonio la mamá. Dijo de que había llegado, no, la abuela fue que dijo que había llegado y que ya no tenía tatuajes. Pero sí le habían dejado aquí en la muñeca una especie de un círculo con una cola, una colita así, que ese mismo diseño lo andaban estos seres en el pecho. Bueno, el muchacho lo dejan en las orillas del lago en la madrugada y luego lo encuentra la policía, le preguntan que porque en ese momento andaban las pandillas aquí ya, ¿verdad? Entonces le preguntan qué andaba haciendo, cómo había entrado a ese lugar, porque el lugar estaba cerrado y nadie quedaba dentro. Y él le dijo, bueno, me llevaron en un ovni, ¿verdad? Entonces la noticia llegó al canal de televisión, lo entrevistaron, el periódico sacó una doble plana del caso. Entonces, bueno, nosotros como grupo de investigación dimos con toda esa información del año 96 y empezamos ahí, fuimos al lugar de los hechos, empezamos a investigar y logramos encontrar los nombres del psiquiatra que entrevistó a este muchacho y del primo de él, que el primo vive en Italia. Entonces lo contactamos, los entrevistamos, hablamos del caso y después de esa entrevista yo le dije a él, al amigo este que se llama, es de apellido López, le conté de mi sueño, le conté de la periodista Pinelli y me dice, no conozco a nadie de ese apellido, pero voy a averiguar. A las 2 o 3 semanas me manda una noticia de una revista diciendo de que el periodista Pinelli un periodista de apellido Pinelli estaba organizando un congreso ufológico en Italia y ahí decía todo lo que iba a haber en ese congreso en Italia. Entonces, yo tuve un sueño que fue en los años 40 o 50 y luego, ya en esta época, hay alguien de apellido Pinelli que sí está relacionado con el tema ovni, ufológico. ¿Será descendiente de esta periodista que me dijeron a mí? No lo sé, en verdad. Pero imagínense las coincidencias y cómo el tiempo y el espacio, pues en estas cosas, digamos que no tiene mayor injerencia. Entonces, eso fue algo yo sentí que el mentor me indujo todos esos elementos para darme la siguiente información. Digamos que otra de las informaciones más grandes que él ha compartido conmigo es acerca de lo que él dijo llamarle transconsciencia. Dice de que este concepto que se llama transconsciencia es una técnica que todos podríamos llevar adelante, donde podemos regresar al pasado en una meditación guiada o en un sueño y deshacer un elemento que sucedió en ese momento para que los efectos aquí en la realidad actual se manifiesten. Entonces yo cuando escuché todo eso y me decía cómo hacerlo, yo puse en práctica algunas cosas, pero no he tenido, digamos, como la certeza de que haya logrado esos efectos aquí, ¿verdad? En el aquí y en el ahora, sino que sencillamente quizás no he logrado llegar a la profundidad que se necesita llegar como para tener un efecto palpable. Pero él me dijo de que era posible, de que nosotros teníamos que llegar a sentir, o quizás habría que hacerlo más veces, llegar a sentir algo que nos ha afectado hoy y de alguna forma entrar de nuevo en ese escenario y cambiar los efectos para que se noten en la realidad 3D o quizás, bueno, hechos como este que ahora yo estoy dando esta conferencia con ustedes, podría ser un efecto de algo que yo logré deshacer en el pasado, ¿verdad? Entonces es algo bien, bien interesante porque la vida, digamos que se te demuestra, todas estas fenomenología y situaciones te demuestran
de que la vida es mucho más de lo que nosotros creemos y de que sabemos bien poco y que nosotros tendríamos que meternos mucho más en nuestras prácticas y dedicarle mucho más tiempo a estas cosas. Eh, y también producto de todo esto, cierto día yo hago consultas con el péndulo, ¿verdad? Entonces, eh, sentí de que yo podía encontrar, digamos, una forma de pegarle a los billetes de la lotería. Yo lo hice como traveseando. Pero la gente que que trabaja el péndulo dice de que eso no se puede hacer o no es recomendado. Sin embargo, yo como soy investigador, yo tengo que experimentar las cosas para después hablar de ellas, ¿verdad? Entonces, hubo una época de que empecé a experimentarlo y lo que encontré fue dos cosas bien interesantes. Primero, el campo cuántico me demostró de que uno sí puede pegarle a los números de la lotería. Y cualquiera me va a decir, bueno, y entonces, seguirlo haciendo, sé millonario, gana dinero. Pero encontré algo bien interesante. Resulta de que muchas veces nosotros podemos aplicar estas técnicas, pero no quiere decir de que van a funcionar. En mi caso, cuando yo apliqué la técnica, pedí validaciones, pedí corroboraciones a través del péndulo. El péndulo me mandó a unas direcciones de aquí de San Salvador donde los números que yo había visto en mi meditación se repetían, que era el 44 y el 74. Yo iba, en la meditación, el mentor me decía, ve a tal lugar, iba y había mucho 44 y 74, entonces yo lo sentía como confirmaciones. Entonces, yo hice la prueba, empecé a comprar billetes de la lotería y me gané 2 premios, pero fueron bien pequeños. Fueron bien pequeños, ¿verdad? Solamente yo sentí que el campo cuántico me estaba diciendo, te vamos a demostrar que es posible, pero por tu proceso karmático o por tu proceso de vida, no corresponde en este momento que te ganes el millón de la lotería, ¿verdad? Y yo entendí eso porque, digamos que fue una revelación que llegó a mí, ¿verdad? No, no es el momento, no es para eso, pues en esta encarnación tu función es otra, no es hacerte millonario, sino que es bueno, lo que tú haces, porque hay algo que dice, un pensamiento que dice que, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es lo que le da sentido a tu vida. Entonces, si ser músico le da sentido a tu vida, entonces sé músico. Si ser pintor, si ser conferencista le da sentido a tu vida, entonces eso hace, eso tenés que hacer. Así es que el mentor me dijo, te demostramos que sí se puede, pero esta encarnación no es para andar comprando yates, ni andar viajando por todo el mundo, ni ir a comprar cosas a Dubai, no, papito, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. Así que, pero sí lo logré, o sea, logré demostrarme de que sí se puede y de que quizás no está en mí también, ¿verdad? El hecho de vivir una vida de opulencia, creo que eso no. Lo que estamos viviendo en el planeta es algo más fuerte y más definitorio. Así es que será para otro momento. Bueno, también tuve o he tenido y sigo teniendo muchos sueños premonitorios donde el mentor me dice lo que va a pasar. Así como lo de Pinelli, lo de la periodista Pinelli, yo soñé 3 meses antes una situación en la cual el mentor me decía quién iba a ganar las elecciones, si las iba a ganar Donald Trump o si las iba a ganar el otro señor, Biden. Y yo soñé que ganaba Donald Trump. Y incluso él me dio un mensaje a mí que, bueno, todo lo que pasó después ya sabemos por dónde va, pero en ese momento yo ya sabía que él iba a ganar porque me lo dijo él, ¿verdad? También soñé que habían avistamientos masivos de ovnis, lo cual sigue sucediendo aquí en El Salvador. Todos los días hay avistamientos. Hay mucha gente que se conecta conmigo para mandarme evidencias y yo cada 2 o 3 días subo videos, subo fotografías, porque hay demasiada actividad. Eso ya me lo habían dicho. Y era porque ellos lo que están tratando de hacer, estos seres extraterrestres, es cambiar la masa crítica humana, ¿verdad? Cambiar la conciencia de la humanidad, que nos acostumbremos a esa fenomenología. Y también me dijeron de que
bueno, voy a retroceder un poquito, porque yo estoy expuesto en las redes sociales y en los medios de comunicación desde el año 2000 en este tema del ufológico. Por haber pertenecido al Grupo Rama, los medios de comunicación conocían del Grupo Rama. Y antes le hablaban a Julio, otro amigo que era uno de los instructores más viejos, ¿verdad? Y después de que Julio se enfermaba y ya no quería mucho seguir, me empezaron a llamar a mí. Entonces yo he estado mucho en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa escrita creo que no, pero en las redes sociales muy activo, mucha presencia, ¿verdad? Entonces ellos ya me habían dicho eso, me habían dicho de que ese momento iba a llegar, y que ese es el trabajo, es decir, ese es el compromiso que yo he traído para esta vida, ¿no? En esta encarnación. Entonces, por estar expuesto en ese tema, hoy que ha habido tanta divulgación del fenómeno, pues a mí, a quien han llamado, yo estaba en la televisión hablando del tema, y el objetivo es orientar a las personas a evitar el miedo, porque ustedes saben de que la gente dice ya nos van a invadir, o la gente dice que me lleven para no pagar mi préstamo. Entonces son dos cosas que suelen oírse, ¿verdad? Entonces ahí vengo yo pues a hablar, a dar un mensaje de la conciencia, a dar un mensaje del cambio planetario que estamos sufriendo, bueno, no sufriendo, sino que está sucediendo, mejor dicho, ¿verdad? Que cuál es la actitud que deberíamos de tener, de que digamos el miedo es lo que esas vibraciones bajas alimentan a seres que no nos interesa que los alimentemos, que tenemos que alinearnos con una frecuencia nueva, con una conciencia nueva y empezar en vez de sentirnos víctimas de una invasión, empezar a sentirnos co-creadores de una realidad diferente. Entonces, ese es mi mensaje y muchas veces la gente no me entiende. Entonces la gente me dice que estoy loco, que no sé qué, que ya, y yo les digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que cada vez seamos más locos. Hay muchos más locos en El Salvador y en todo el mundo, porque los locos pensamos diferente y tenemos otra perspectiva de la realidad. Eso me lo dijo también el mentor. Entonces, imagínense ustedes, después de haber tenido una meditación profunda con una grabación de Nacho Muñoz, un detonante, un punto de partida que desencadenó todo este efecto dominó en tantas cosas, ¿verdad? Y les aseguro de que ese libro va a salir a la luz pública pronto y a saber qué otra cantidad de personas se va a sentir identificada como para decir, wow, motivar a seguir buscando, motivarlas a seguir buscando dentro de sí mismos, el hecho de poder decodificar sus sueños, su realidad, el hecho de ya no sentirse víctimas de las circunstancias, de los gobiernos, de la política, sino que empezar a co-crear nuestro propio mundo, nuestra propia realidad. Entonces, bueno, algo que también quiero compartir con la audiencia, con ustedes, es de que otro de los conocimientos que, digamos que no es nuevo, pero sí reafirmó a través de una escena que yo vi en la cuarta dimensión. En esa cuarta dimensión no era este planeta, era en otro planeta, porque digamos que los seres que estaban ahí eran como mongoles, muy delgados y altos, y andaban con trajes grises pegados al cuerpo y todo el entorno, los edificios eran de un color gris claro, minimalista, es decir, sin cuadros, sin macetas, sino que habían jardines en medio, todo era minimalista. Entonces en eso el muchacho le dice, y eran jóvenes, eran como de unos 16, 17 años, le dice él a ella, ¿por qué será que las personas son infieles? Le dice. Y ella le dice, es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta porque lo son, sino que se ven empujados a ello. Por ejemplo, le dice, las personas en la Tierra, digamos que cuando piensan, tiran burbujas de energía, se llaman formas de pensamiento, y son como burbujas, y esa energía queda en el ambiente. Entonces, alguien que está pensando ser infiel, tiró esa burbuja y quedó ahí flotando y se fue. De repente llega otro
y dependiendo de su vibración, puede absorber esa misma información y actuar de acuerdo a eso. Y a veces no sabe ni qué lo indujo a eso, ¿verdad? Por eso le decía a ella, es importante que los seres humanos sepan de que hay una coraza protectora, de que primero, digamos, es la autoobservación, conocerse muy bien, por qué estoy actuando así, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, tratar de controlar siempre el equilibrio, mantener el equilibrio. Eso es lo primero. Lo segundo es andar siempre a la frecuencia alta. Nada de depresiones, nada de tristezas. Aunque haya terremotos por todos lados ahorita, sabemos que estamos en un planeta vivo y que van a seguir pasando. Eso ni lo dudemos. Pero le tenemos miedo. Tenemos ahí que nos va a caer y todo. Y en realidad ese miedo es el que alimenta frecuencias bajas. Por lo tanto, si nosotros andamos frecuencia alta, andamos positivos, andamos una coraza, doble coraza protectora, y esas formas de pensamiento que andan por ahí, sencillamente no se nos van a pegar porque por polaridad rebotan y se van para otro lado, para que otra gente las absorba si está en su frecuencia hacer eso, ¿verdad? Entonces sentí que ahí el mentor me decía a través de una escena en otro planeta, una información que la tendría yo que compartir con muchas personas, lo cual he hecho, pues obviamente, y una técnica muy importante, pues que solo viene a reafirmar lo importante que es mantener una frecuencia alta, ¿verdad? Una frecuencia elevada. Eh, También me decían de que todo evento es energía, todo evento. Por lo tanto, podemos manifestar cosas como deshacer cosas. A raíz de eso, yo he desarrollado en los campamentos de contacto algunas técnicas como de psicotrónica, básicamente, ¿verdad? A través de las cuales nosotros utilizamos nuestros dedos para apuntar nuestra energía. Por ejemplo, en el último campamento que hicimos, había un manto de nubes. Entonces, el manto de nubes no nos permitía ver si había avistamientos, teníamos observación de naves. Entonces, lo que hicimos fue apuntar los dedos y empezar a manifestar, a co-crear y a pedirle a ese manto de nubes que se separara. Y hacíamos este movimiento, ¿verdad? Hacíamos este movimiento. Y no me van a creer, pero a los 6 minutos se empezó a formar ese círculo en el manto de nubes. Entonces, imagínense, lo que pasa es que entre nosotros y el cielo, las nubes, etcétera, no hay vacío. Lo que hay son frecuencias, hay energía. Y empezamos a interactuar con eso. Y luego le pedimos a los hermanos del espacio que se manifestaran en ese espacio y pasó una nave, ¿verdad? Pero pasó súper rápido, así, volando, ¿verdad? Por eso es que todas estas cosas uno no, digamos que puede escucharlas, comprenderlas, pero no pasa nada si no las practicamos. Entonces todo tiene que ser experimentación. Estamos en un mundo 3D en el cual pues es un mundo material y la materia es importante para ciertos estratos, para ciertas esferas, porque a través de la materia nosotros experimentamos un montón de cosas. Experimentamos el amor, la sensualidad, el dolor, la risa, el buen humor, o sea, experimentamos tantas cosas que hay seres que están muy curiosos y vienen a aprender de todo eso, ¿verdad? Eh, bueno, el último que quiero compartir con ustedes es otra técnica que el doble cuántico, el mentor o la conciencia unificada me dio, es sobre los focos tonales. Yo sé que en México hay unos lugares que se llaman así también, focos tonales, pero en esa interacción en la cuarta dimensión, un señor me decía, mire, me decía, hagan esta técnica en El Salvador para equilibrar la energía volcánica, porque nosotros aquí en El Salvador tenemos más de 80 volcanes en un territorio tan pequeño. 10 de ellos están activos y están siendo observados aquí por el Ministerio de Recursos Naturales. Entonces él me enseñó unos lugares en el país que se pueden triangular a través de movimientos de las manos, energéticamente hablando, llevar energía para un lado, para el otro, para equilibrar este país. Y
después me doy cuenta, pues, al dibujarlos en un mapa, de que forman un triángulo isósceles, los lugares, o sea, los lugares sencillamente en el sueño me los dijeron, luego los busqué y forman un triángulo. Y o un tetraedro, ya voy a revisar muy bien porque aquí tengo la información. La cosa es que eh, buscando el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio de las energías, y eso lo hemos estado haciendo en un par de campamentos. Este sábado tenemos otra reunión donde lo vamos a volver a hacer. Así es que ha sido todo un descubrir, un despertar. Y para la gente que quiera saber más o leer el libro, pues ahí están mis redes sociales, ¿verdad? Pueden de alguna forma seguirme. Me encuentran en Facebook y en YouTube como Omar Romero 33, testigo del contacto ET. En Google también pueden poner Omar Romero 33 y ahí salen todas mis redes sociales, eh, por si tienen preguntas también. No sé, Nayeli, si hay preguntas o comentarios. Ya hablé bastante, ya hablé demasiado. No, nada de demasiado. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de empezar a leer todo, porque tienes muchísimos saludos. Sí, Ahora que estabas mencionando ese movimiento con los dedos, recordé una anécdota que una de mis abuelitas, que ya trascendió hace mucho, nos contaba. A ellos de niños, sus abuelos les decían en el campo que cuando veían esos pequeños remolinos que se hacían, que agarraran sus deditos y los cortaran y que se desaparecían. Y nosotros nos reíamos, pero para ellos funcionaba porque lo creían, así de sencillo. sí, mira, los abuelos tienen una sabiduría tan maravillosa y si todavía tienen lo que están escuchando a sus abuelos, pues traten de capitalizar todo ese conocimiento porque ellos más se han vivido en el campo, ¿no? Porque conocen silbidos para llamar la lluvia, conocen un montón de cosas. Sí, luego parece ser que el progreso, la civilización, que se maneja con un gran ego, como decías tú, de los trabajos, Ay, sí, la competencia, pues lo descartas como lo que se consideraba esa sabiduría ancestral, se descarta como banalidades, creencias, o sea, de personas ignorantes, ¿no? Cuando el ignorante termina siendo uno. Sí, es muy pues interesante sí, la ironía. Mira, tienes tantos saludos acá desde Filadelfia, Carla Alfaro te saluda, de España, Aurora gracias. Sangui, Ambioris Casilla de República Dominicana, Nelson Rutilio, que es de ahí de El Salvador, Ah, saludos a Nelson, sí. saludos Nelson. Cristina Oliva de Argentina, Tania Álvarez de Ecuador, Adriana Pairola también de Argentina, Jenny Tiburcio de República Dominicana. Y mira lo que te dice Carmen Rovira, que es de aquí de México. Dice Omar, dinos cuáles números de lotería comprar para los centros de luz. Que no se quede ahí el conocimiento, dice. Mira, acá hay unas preguntas. ¿Cómo se puede hacer esa conexión con la conciencia universal? Sí lo has mencionado, pero no sé si nos lo puedas reiterar nuevamente. Bueno, a mí me llegó a través de la meditación, a través de meditaciones profundas en las cuales uno se abandona y sencillamente te dejas ir por una música o por alguien que te va guiando, ¿no? Me llegó a través de esa manera. Lo otro es, la reafirmación llega a través de las prácticas del doble cuántico, que si no la conocen, básicamente el doctor Garnier dice de que uno tiene que tener la intención de conectar con tu doble cuántico. Agarras un vaso de agua, pones la mano y yo lo hago así, ¿verdad? Ahí yo digo mi nombre, digamos, la fecha, el lugar en el que estoy, la hora, y eso queda como impregnado en el agua. Luego me tomo el vaso y al momento de acostarme empiezo a hablar con el doble cuántico y a decirle, por favor, escoge el mejor futuro para esta y esta situación. Entonces, si yo tengo una enfermedad, escógeme el mejor futuro que resuelva esta situación. Entonces te quedas dormido con esa idea, que a veces es poco difícil porque de repente lo asaltan problemas a uno, ¿verdad? Cotidianos, y te quedas dormido con esa idea y en los siguientes 40 días tiene que pasar algo que te demuestre que has sido escuchado, ya sea una coincidencia, ya sea un momento en el cual una revelación, o sea, algo tiene que pasar para que te demuestra de que sí ha sucedido. Entonces, pero como le vuelvo a decir, a través de todas estas técnicas me doy cuenta de que el ser humano conecta con lo que yo llamo el mentor, pero en realidad es la conciencia unificada, es la conciencia cósmica.
que se manifiesta de diferentes formas y a través de nuestra sensibilidad nosotros logramos, bueno, les dije varias técnicas también sobre la contemplación, las técnicas de el observar las sombras, el observar las nubes y dejar la mente libre de pensamientos. Es como estar en un súper aquí, en el ahora, ¿verdad? Donde toda nuestra atención está en una sola cosa. Entonces, todo eso, todo ese cúmulo de técnicas y de prácticas nos llevan a tener algo que se llama el conocimiento silencioso. El conocimiento silencioso es aquel momento en el cual intuitivamente ya sabes todo, ya no necesitas oír a youtubers, ya no necesitas tiktokeros ni leer mucho libro, sencillamente tú sabes lo que tenés que hacer. Entonces, ese momento, digamos, da muchas revelaciones y todo comienza a través de informaciones en sueños, después pasa a la vida cotidiana. Muchas gracias, Omar. Mira, aquí te dice Mónica Pinotti desde Argentina, te da las gracias por este espacio. Saludos, Mónica. Y Carla Alfaro te pregunta, ¿cómo podemos desarrollar el discernimiento ante mensajes extraordinarios de estas entidades? Fíjate que hay algo bien poderoso que se desarrolla también con estas prácticas, que es la intuición y digamos que la antesala del conocimiento silencioso, cuando tú ya no necesitas confirmar nada, sencillamente sentís, pero no es es una sensación, no es un proceso mental ni un razonamiento. Es una sensación que comienza con la intuición, es tu corazón que te dice sí, eso es válido o eso no, por ahí no. Entonces, utilizando la intuición para después llegar al conocimiento silencioso, ese es el camino que todos tendríamos que seguir. Y yo estoy seguro de que lo vamos a encontrar. Sencillamente a uno le llega antes, a otro le llega después, pero todos estamos en ese proceso, ¿no? Muchas gracias. Mira, Carmen te dice saludos, maravillosa ponencia. Mencionabas los errores como grandes maestros. ¿Nos pudieras compartir alguna de las experiencias que haya sido, que te ha llevado a un crecimiento interior? Nos mencionabas lo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Que fue esa destrucción que se ve como algo negativo, pero luego te transformó y te hace florecer hacia lo que eres el día de hoy, ¿no? ¿Tienes alguno de estos ejemplos así vívidos? Sí, quizás el despertar, porque yo eso le llamo despertar, es verdad. El despertar más doloroso fue mi segundo divorcio. En esas circunstancias donde yo, digamos, desde mi ignorancia, digamos, o desde mi certeza también, yo di lo mejor de mí, digamos, puse toda mi honestidad, toda mi entrega en esa relación, etcétera, etcétera. Pero de repente, las cosas, por eso mismo que me dijo el mentor, de que hay circunstancias que tenemos que vivir sí o sí, esa relación llegó a una ruptura bien dolorosa para mí, porque yo había apostado todo mi capital, mis bienes en esa relación y como yo era fiador de unos préstamos de un banco, la relación quedó tan mal que yo tuve que cargar con todo el pago de todo ese montón de dinero. Eso me llevó a vender todos mis bienes. Entonces yo perdí todo, perdí casas, perdí carros y digamos que una gran enseñanza a través de ese proceso de renacer es cómo un hombre de 55 años o de 52 por ahí, cuando ya tu vida profesional está hecha, tendría que estar ya hecha, ¿cómo puedes tú empezar de cero, de nuevo, a esa edad, donde las circunstancias en la vida cotidiana, si tú vas a buscar un trabajo por tu edad, es lo primero que te dicen, porque no te aceptan con una edad ya tan mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo la vida me presenta ese desafío para renacer, para rehacerme y renacer desde ese punto de partida tan difícil y doloroso? Para mí fue una época muy dura, muy, digamos, donde quemé mucho karma, siento yo, ¿verdad? A través de ese proceso depurativo. Y también encontré y validé todo esto que yo estoy compartiendo con ustedes, porque todo esto fue después de ese proceso.
¿verdad? Ese proceso de separación dolorosa. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil, porque ciertamente, recuérdense que el angelito oscuro, ¿verdad? Y el angelito blanco, el angelito oscuro te dice, sos malo, imagínate todo lo que perdiste. Y el angelito bueno te dice, no escuches a ese, seguí adelante, es el pasado, aprendiste y seguí adelante, no te preocupes. Entonces esa dualidad siempre va a estar presente. Pero hasta la fecha te digo que no me falta nada, absolutamente nada, o sea, tengo todo, pues, todo resuelto. Tengo trabajo, salud, bueno, hay negocios, esto y lo otro, pero una herida de esa forma, esa herida de ese tamaño te deja cicatrices bien profundas. Entonces levantarse de eso ha sido un despertar bien, bien grande, diría yo. Gracias por compartirnos algo tan personal. Mira, Aurora Stanway te dice, me ha encantado tu ponencia, muchas gracias. Carla Alfaro, gracias por esta maravillosa ponencia. Omar, Gaby Vega te pregunta, dice, saludos, ¿por qué mencionas 40 días para resolver una situación con tu doble cuántico? Eso lo dice el doctor Garnier. Él dice de que en 40 días, realmente no sé por qué lo dice él así. Yo también lo pondría en duda, porque creo que no para todos es el mismo exacto número, ¿no? Porque puede ser antes, puede ser después, pero por alguna razón él lo menciona, y en el libro que leí de él, lo he leído como unas 5 veces porque a veces es difícil entenderlo, no explica él por qué son 40 días. Pero yo diría que hagamos y probemos, ¿verdad? Hagámoslo y probemos, a ver qué pasa. Él siempre habla mucho del tiempo, ¿verdad? Sí, De el cómo desdoblamiento manipular del el tiempo. tiempo. Ujú. Sí, estuvo en una conferencia también, en algunas conferencias, compartiendo su tema. Es bastante enredado, te voy a decir. Sí, bueno, creo que Sí. me parece que en alguna ocasión escuché que tenía el propósito de ser así. Ah, Era ya. decodificado por quien tuviese que ser decodificado, algo así. Ah, mira, qué interesante. Sí. Mira, ¿cómo crees que estos mensajes del mentor, que igual, como dices tú, conciencia universal, puede ser tú ese mismo mentor o eres tú el mentor, crees que transformen al mundo y a nuestra humanidad? Sí, sí, en eso estamos. De hecho, el haber compartido esta información con ustedes es parte de esa transformación, porque estoy seguro de que a muchos les hará clic el hecho de poner más atención a su entorno, el hecho de observar más a los pájaros, a las nubes, a las ramas, el hecho de anotar sus sueños, o de guardarlos y leerlos 2 semanas después, o el hecho de ir al campo y hacer esa psicotrónica con las nubes. O sea, eso es un despertar tremendo. O sea, no estamos hablando de... Yo no los mando a leer libros, los mando a actuar y a hacer cosas para explorar esa realidad. Entonces, cuando la gente empieza a encontrar cosas, se vuelve una persona difusora también de estos temas. Y así, poco a poco, vamos cambiando la frecuencia de este mundo. Pero, como te vuelvo a decir, hay cosas que van a pasar en este mundo. Para esa depuración tienen que pasar. Pero ya nosotros vemos esa depuración desde otro punto de vista, que no es el miedo. Ya lo comprendemos, ya sabemos qué está pasando y por qué. Así es que tranquilo, ¿verdad? Gracias, qué linda respuesta. Carla Alfaro te pregunta, ¿qué enseñanzas atribuidas a estas entidades podrían ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia humanidad? Sí, todo, yo creo que todo, porque hay una cosa que yo descubrí, y es de que hay dos cosas, mejor dicho, en este proceso. Es de que ellos te dan lo que necesitan darte a ti y no lo que tú quieres, ya, sino que todos tenemos un momento ahorita en nuestra existencia. Y en este momento tú vas a comprender muchas cosas, pero otras no. Entonces, la conciencia cósmica te dice algunas cosas que tú necesitas en este momento, porque probablemente a través de esa interacción tú actives otros mecanismos. Ese es uno. Y lo otro es de que todo lo que te dan tienes que hacerlo, porque si no echas a andar esos mecanismos, se bloquea todo ese proceso de crecimiento, ya no llega más información. Entonces, yo siempre digo pues de que quizás el tiempo
es relativo, la verdad, pero el punto está en, digamos, qué tan rápido vas a crecer tú y vas a afectar positivamente el crecimiento de otros, porque de eso se trata. Muy bien, gracias. Cuando estás en medio de la adversidad, ¿cómo puedes mantener esa frecuencia alta? Que suele pasar, mencionabas los terremotos, incluso puede ser hasta dentro de tu mismo hogar, ¿no? Donde se vive en una frecuencia densa, o sea, algo bajo. ¿Cómo te mantienes con entereza y con positivismo? Sí, yo ya pasé por eso. Bueno, he pasado varias veces por ese proceso en el cual eh, no se trata de andar sonriendo, sonrisas falsas todo el tiempo, sino que se trata nada más de tener dos pensamientos. Uno es fe en que todo eso está llegando por alguna razón que te va a dejar una enseñanza. Y ese proceso tiene que terminar tarde o temprano porque nada dura para siempre. Entonces, si digamos alguien está en una casa donde digamos que el esposo es un alcohólico y es un abusivo y la esposa anda en estos procesos de búsqueda, eso va a tener un fin por, eh, porque, digamos, porque los opuestos se rechazan, ¿verdad? No, por no compaginar frecuencialmente, eso va a tener un fin. Lo que pasa es que nos cuesta muchas veces aceptarlo porque hay gente que, digamos, haciendo referencia a esta situación que acabo de explicar, hay gente que prefiere vivir así y no enfrentarse a otra vida. Entonces tú estás perpetuando esa circunstancia. Pero si tú haces acopio de la fe en un poder superior, de que todo tiene una razón de ser, de que tú tienes las habilidades para cambiar tu entorno y de que nada es para siempre, tarde o temprano tus circunstancias tienen que cambiar, ¿verdad? Es verdad. Nada más que aquí ya sabes que los apegos son, Ah, son difíciles, sí, yo sé. a lo bueno y a lo no tan bueno también. ¿Y tú crees que, Nayeli, tú crees que le cuesta más a un hombre o a una mujer desapegarse de una circunstancia parecida a la que yo comenté? Yo creo que tiene mucho que ver con el nivel de conciencia El nivel del de conciencia. individuo. Sí, definitivamente. ¿Cómo exactamente es tu forma de percibir las circunstancias, ¿no? Si tú estás Correcto. consciente que eso se está destruyendo o sea, que todo tiene una razón de ser, vaya. Todo va a cultivar tu crecimiento, es porque ya no tenías que seguir ese camino. O sea, si estás consciente de ello, seas hombre o seas mujer, a mi punto de vista, que es muy personal, um, lo va a hacer más ligero, no necesariamente menos doloroso, porque pues a fin de cuentas sigue habiendo cierto dolor, ¿no? Por más Sí, consciente que estés. ciertamente. Correcto. Y bueno, hablabas también del contacto, que creo que todo esto está totalmente relacionado, ¿no? Porque hablas de seres de otras dimensiones que igual pueden ser los mismos mentores, ¿no? Entonces, ¿qué importancia crees que tiene la conciencia humana en estos fenómenos de contacto? O sea, ¿necesitas estar en Bueno, cierto grado de si despertar? necesitas estar en cierto grado. En cierto grado de despertar, al cierto grado de conciencia, o sea, ¿cómo Sí, lo ves tú? es que, bueno, digamos que en esencia todos somos uno, ¿verdad? Lo que uno hace le afecta al otro y eso, lo que el otro hace le afecta al otro y de hecho los seres que nos visitan, ellos tienen sus intereses obviamente para estar en estos procesos de ayuda, pues porque ellos también evolucionan a través del servicio que ellos prestan, ¿verdad? Pero lo vemos cotidianamente en las redes sociales, es decir, la misma escritura dice no le tires perlas a los cerdos, no puedes darle una experiencia o una experiencia profunda a alguien que no está preparado para ello. Entonces uno tiene que tener muestras o dar avisos de que estamos buscando algo, que estamos tratando de encontrar una verdad, una respuesta. Cuando tú abres esa posibilidad,
la información llega. Y mientras tú seas responsable con lo que te den, esa información va a seguir llegando a tal grado de que una cosa atrae a la otra. Alguien una vez me dijo, lo que pasa es de que mientras tú buscas algo, ese algo ya te está buscando a ti. Y eso es muy cierto. Yo empiezo a buscar sobre cómo entender lo que pasa en mis sueños y llega la información, me dan una respuesta y sigo encontrando más información y más técnicas y más cosas que la comparto con la gente. Entonces, tenés que tener un punto de partida, no podés tratar de entender estos conceptos y estas cosas, hablarlo con una persona que anda en otro nivel, pues, pero no quiero decir que es un nivel bajo, no, para nada, sencillamente es otra etapa de su vida. Ujú. Tarde o temprano llegará a un momento que comprenderá estas cosas. Porque yo particularmente creo que todos vamos hacia un proceso de crecimiento. Aquí en este planeta estamos en diferentes niveles, pero todos vamos hacia una meta final. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿crees que estamos dejando de percibir la realidad? ¿O qué crees que estamos dejando de percibir de la realidad por limitar nuestra comprensión únicamente a lo que puede demostrarse científicamente? Sí, lamentablemente, quizás el grueso de la población dice que necesita ver para creer. El paradigma no es ese, el paradigma es creer para ver. Y menos mal de que hay más gente creyéndolo así. Hay más gente y fíjense que todo camina para bien, ¿verdad? Porque toda esta difusión del gobierno de los Estados Unidos sobre el disclosure y todo eso ha venido a que la gente haga más preguntas y que la gente empiece a cuestionar cosas. Ellos tal vez quisieron maquillar el fenómeno y decir algo, pero no decirlo todo, ¿verdad? No decir el trasfondo, porque a ellos los compromete mucho si en realidad hablaran de lo que ha pasado en relación al fenómeno OVNI, pero la gente en las redes sociales, y les cuento, antes, en el año 2000, 2001, 2002, que yo salí en la televisión, me decían un montón de cosas, me decían que me iba al infierno, que estaba loco, que de cuál he filmado, que no sé qué, que de aquí, que allá. Hoy son raros los que me dicen eso. La mayoría de la gente dice, sí, yo también he visto cosas. Sí, yo también he visto aquí. Habrá otro que dice que Goku, que no sé qué, ¿verdad? Pero es un nivel de conciencia, ese es un nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces a mí risa me da, pues, porque en realidad ellos creen que ofenden, pero quedan en evidencia ellos de que en realidad tienen mucho que caminar, ¿verdad? Entonces, creo que la gente tiene que cambiar el paradigma. Primero es creer y después vas a ver. Y eso es lo que creo que está pasando y seguirá pasando. Gracias, Omar. Y aquí una pregunta ya para cerrar el tema. Dice, ¿cuál es la pregunta que consideras que la humanidad debería de hacerse en este momento? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo en este planeta? Todos debemos de hacernos esa pregunta. De hecho, muchos llegamos a este conocimiento por esa pregunta. ¿Y qué hago yo aquí, verdad? De hecho, yo recuerdo cuando era adolescente, íbamos a los campamentos, yo me acostaba en la grama, veía las estrellas y decía, ¿pero qué hago yo en este mundo si yo no soy de aquí? ¿Verdad? Y creo que a todos nos ha pasado, a muchos nos ha pasado eso. ¿Qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí, ¿qué hago? Porque sentía que era muy duro todo era dinero y trabajar duro y mucho violencia. Había una guerra aquí en este país y mucha injusticia, entonces qué feo, pues. Y sentía aquella gran nostalgia cuando veía la Vía Láctea y veía las estrellas, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado eso, los que andamos en estos caminos. Entonces, es bien difícil, pero tarde o temprano te das cuenta de que hay una labor que hacer, hay una función, por algo estamos aquí y para mí ya no hay duda de eso. Y yo motivo a todos que se hagan esa pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y poco a poco, si tú se la haces a tu doble cuántico y le decís, doble cuántico, escoge el mejor futuro y respondeme qué hago yo en este mundo, probablemente encuentres tu misión personal y eso le dará más sentido a tu vida, ¿verdad?
Me encanta esa respuesta. Y eso que has comentado, lo han comentado otras personas, el ver con nostalgia las estrellas y decir que... Ay, sí, Por eso me llamó tanto la atención tu respuesta. Mira, aquí tienes Karina Álvarez, dice, también creo que para que pase algo es por el nivel energético. No es una casualidad, sino el reflejo directo de nuestro estado de conciencia, de la calidad de nuestros pensamientos y de la pureza de nuestros sentimientos. Qué lindo, Karina. sí, correcto. Y Nelson Rutilio, bueno, también te da las gracias, Omar, que una excelente ponencia. Y bueno, hemos llegado al final. Qué rápido se pasó el tiempo. Te Súper rápido. agradecemos, sí, súper rápido. Te agradecemos de todo corazón tu tiempo, tu entrega, tu servicio. Esta es tu razón de que estás aquí. Imagínate cuántos corazones estás tocando el día de hoy, cuántas semillas sembrando y quién sabe cuántas van Qué a florecer. lindo, Sí. qué lindo, de veras. Gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un gusto hablar de estas cosas. Siento que a través de lo que las preguntas y las respuestas, todos nos enriquecemos porque también llegan nuevas ideas a mí, llegan informaciones que a veces yo me pregunto eso, ¿verdad? Que creo que todo el tiempo estamos conectados. Algunas personas, hay una intuición ya, una línea directa, hay información que llega que nunca le he pensado y de repente la digo y puede ser, pues, que está abierto ese canal ya, ¿verdad? Entonces, a través de las informaciones que pues ustedes me permiten dar en esta oportunidad, yo espero que mucha gente encuentre también su propio camino, sus propias informaciones y su propio desarrollo, ¿verdad? Porque hacia eso vamos todos. Así que muchas gracias y un abrazo a cada uno. Gracias, Omar. De parte de Fundación Uno a Uno, queda la invitación, ya sabes, abierta para el próximo año, que siempre te esperamos aquí para que nos compartas tu saber. Aquí vamos a Gracias. estar, como no, muchas gracias. Gracias a todos también por acompañarnos y les invitamos a que continúen con nuestra programación. Hasta pronto. Cada año, los peregrinos de la paz y la luz emprenden su viaje hacia un encuentro sagrado. No vienen solo con maletas llenas de ilusión, sino con preguntas y corazones marcados. Algunos traen el silencio de quien ha llorado, otros el fuego de quien cree en la bondad humana.
Durante esos días de encuentro, el tiempo se vuelve circular y los participantes crean una red consciente. Se llevan claridad, sanación, hermandad y herramientas para el camino. Esta conferencia es un rito de paso colectivo, un oasis en medio del desierto de la desconexión. Bienvenidos sean, peregrinos del alma. Vuestra presencia es ya una ofrenda. Vuestra transformación, una bendición para el mundo.